señoras y señores, seguimos con los diálogos con los dirigentes y líderes latinoamericanos del Movimiento 5 Reformista, que caminamos hacia el sexto foro latinoamericano liberal clásico que va a organizar Perú y que los distintos países de nuestro continente latinoamericano. Vamos a El Salvador, a la capital, a San Salvador, y ahí nos encontramos con otro de los integrantes de esta nueva organización que se va formando poco a poco, que tiene un nombre provisional interesante que es Valores. Ahí se encuentra Víctor Rivera, a quien le damos la bienvenida. Lo saludamos desde Lima, Perú. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Muy buenos días, Juan Alberto. Muchas gracias por la invitación. Pues, como tú bien dices, ¿verdad? Somos parte del movimiento aún en formación aquí en San Salvador, ¿verdad? Y muy contentos de poder pertenecer al Foro Liberal de América Latina. Ustedes que están empezando a formarse, a vincularse con nosotros, a ser parte de nosotros mismos, ¿cómo ves la expectativa de este sexto foro que es el primero para ustedes? La verdad es que, como te repito, muy contentos por nuestra expectativa, por nuestra visión. Sabemos de que es muy importante este tipo de eventos porque así nos damos mucho más a conocer, ¿verdad? Aquí, lastimosamente, en El Salvador ha ganado mucho el populismo y como te repito, esa forma de querer ganarse a la gente con cosas bonitas, ¿verdad? Con cosas atractivas que se hacen ver como que si son los buenos ellos, pero al final de cuentas sabemos de que es una catástrofe a la que nos llevan. Entonces, es bonito, es importante saber de que hay un movimiento que realmente sí apunta hacia la verdad, ¿verdad? Ustedes necesitan seguir con nosotros y nosotros con ustedes, porque la única forma es fortalecernos continentalmente. Y por eso es que hay una gran expectativa en El Salvador, que recién creo que se ha sumado este año. ¿Cuándo empezaron ustedes a vincularse con Mansueto? ¿Cómo fue? Pues fíjate que yo a Oswald Chamagua lo conozco desde ya muchos años. Es bien irónica la forma en cómo él me atrapó, ¿verdad? Con esta filosofía, porque mi esposa, que en ese entonces era mi novia hace quizás unos 5 años, realmente ellos eran eran amigos de ellos. Entonces, bien curioso la forma en cómo a mí me cautivó este foro, ¿verdad? Porque Oswald se tomó la molestia de imprimir una página que decía qué es el estatismo. Y ahí explicaba qué era el estatismo, ¿verdad? Entonces, yo, habiendo terminado mi carrera, saliendo de una universidad, de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? La cuna del comunismo aquí en el país. Entonces, fue algo bastante arrollador, ¿verdad? Ver qué significaba el estatismo. Y esa página, como a veces el profesor Mansuetti dice, ¿verdad? Con una impresora usted puede hacer maravillas, dice. Entonces, con esa página a mí me cambió el cassette, porque esa página fue dirigida hacia mi esposa, ¿verdad? Hacia, en ese entonces mi novia, pero yo la tomé, la agarré, la leí, y en ese momento me contacté con Oswald, ¿verdad? Y le comencé a preguntar, mira, ¿cómo es esto? ¿Qué es estatismo? ¿Qué pasa con la política? Y él con mucha euforia, ¿verdad? Me comenzó a explicar y así fue como nos unimos, quizás hace unos 5 años. Lastimosamente, ¿verdad? Las ocupaciones y también me recuerdo una frase que el profesor dice, ¿verdad? Que toda persona de bien, toda persona apuntada o con la filosofía del capitalismo está ocupada, dice, porque no es un vago, está Claro, trabajando, está estudiando. claro, Entonces, claro. lastimosamente así pasó con nosotros, pero no hay que
encerrarse en eso, ¿verdad? Que porque estamos ocupados o porque no tenemos tiempo, no vamos a dedicar a esto, porque viene la otra contraparte, ¿verdad? Hoy que tenemos la oportunidad o la libertad de hacerlo, tenemos que aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? En este año, Oswald se aprovechó de ese encierro obligatorio que hicieron, ¿verdad? Entonces empezó a hacer invitaciones virtualmente, a ocuparse de enseñar. Entonces fue ahí como ya se le vio un poco más de forma a este movimiento, y desde entonces hemos tratado de estar aportando, ¿verdad? Ese es el gran tema, el gran problema nuestro, lo has dicho tú. Pero el trabajo que hizo inicialmente Mansueti, donde José Luis Tapia de Perú, donde Jorge Chapa de Guatemala, y otras personas más, permitió crear una síntesis interesante, como es la hoja de ruta, por ejemplo, ¿no? Como es cómo sintetizaron las 5 reformas, las explicaciones, o sea, nos dieron una especie de manual pequeño, práctico, que nos ha permitido aprender rápidamente las cosas de una manera muy fácil. Pero la tarea política hoy nos exige más de nuestro tiempo, hoy nos exige mucho de nuestro tiempo, porque el continente se ha ido pendulando hacia la izquierda. Y ya no es solo unos cuantos países, ahora es todos los países se están pendulando hacia allá. En ese sentido, el foro se convierte en un instrumento muy, muy importante para todos nosotros. Ahora, El Salvador es un país que ya ha vivido experiencias durísimas. ¿Cómo ves la gente? ¿Está acostumbrada a ser de izquierda o tiene de alguna forma esa permeabilidad a entender que se puede ir por estos caminos psicoreformistas? Fíjate que uno de los grandes problemas, Juan Alberto, aquí es que la gente fácilmente se le entusiasma o se le engaña o se le cambia el chip, pero ese chip siempre ha sido un cambio de mal a peor. Comenzamos quizás hace unos 3 décadas, cuando terminó el conflicto armado, ganó un partido de derecha, Arena, y todos vieron la luz, ¿verdad? Yo estaba muy pequeño como para contarte así de primera mano la historia, pero todos vieron la luz. No, van a transformar, hicieron los acuerdos de paz, van a unir el país, y vendieron la banca, que es una cuestión de que no necesariamente es mala, ¿verdad? Pero se aprovecharon de esa inocencia de la gente para cambiar el sistema, pero para favorecer a unos pocos, ¿verdad? Entonces, esa es la derecha mala que el profesor a cada momento nos explica, ¿verdad? Entonces, Claro. se entusiasmó la gente, no pasó nada, pasaron en el poder, eh, si no mal recuerdo, 2 décadas, 20 años. Entonces, después el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, que es un partido comunista, ¿verdad?, de izquierda, eh, empezó a tomar esa cuestión, ¿verdad?, de que vendieron la banca, privatizaron aquí, privatizaron allá, como que si eso era malo, ¿verdad? Entonces, como te vuelvo a repetir, ¿verdad?, se vistieron, los lobos se vistieron de ovejas, y la gente nuevamente fue engañada, ¿verdad? Fue engañada en el sentido que eh, eh, ellos prometían más inversión social, invertían más aquí, que iban a regalar esto, a regalar lo otro, pero al final de cuentas nada es regalado, todo sale de los bolsillos de la gente que sí trabaja. Entonces, la gente vio esa oportunidad de cambio, ¿verdad? Más que estábamos inmiscuidos en las pandillas, una inseguridad increíble que durante esos 20 años fue avanzando y avanzando. Entonces,
la gente vio nuevamente esa esperanza en el cambio, ¿verdad? Y ellos se agarraron de esa palabra, el cambio viene, el cambio, el cambio, el cambio. Pero era un partido de izquierda, entonces nada que ver con el cambio. Sí cambiamos, pero quizás hasta para peor, ¿verdad? Entonces ganaron hace 12 años, ganaron la presidencia, una persona muy elocuente, Mauricio Funes, que era entrevistador, entonces muy querido por la gente, de nuevo engañada la gente, ¿verdad? Para no hacerte largo el cuento, dijeron, en 5 años no nos alcanzó para hacer el cambio, entonces necesitamos otros 5 años. Ganaron, nada, la gente nuevamente fue engañada con el discurso que 20 años de robo, 10 años de disque cambio y nada hicieron, y viene una persona más que populista, que no está definida, no se sabe si es de izquierda, de derecha, aunque todos sus preceptos y todos sus conceptos bien son meramente de izquierda, ¿verdad? Entonces gana con una palabra, populismo, ¿verdad? Nuevamente le vamos a dar aquí, le vamos a dar allá, vamos a invertir aquí, vamos a invertir allá, pero al final de cuentas, el argumento que nosotros debemos de tomar es que es el sistema el que está malo, ¿verdad? Lo que dice el profesor también, eh, cualquier persona que llegue, sea de izquierda, sea de derecha, indefinido como el que tenemos ahorita, no va a ser mayor cosa porque es el sistema el que está podrido, ¿verdad? El que debe ser cambiado, y eso es lo que nosotros tenemos que enfatizarle a la gente, ¿verdad? Pero lastimosamente es lo que te digo, la gente fácilmente aquí se engaña. Sí, y además, es posible que en estas circunstancias que estamos viviendo, creo que es en el mundo entero, ¿tú crees que Dios está metido en esto? Dios está metido en todo, ¿verdad? Dios es Claro, omnipotente, es omnipresente, pero ahí a veces quizás la pregunta para contextualizar, ¿verdad? Debería de ser, tomando una analogía de las preguntas que a veces a uno lo hacen tambalear en la parte teológica, ¿verdad? Si existe Dios, ¿por qué existe el mal, verdad? Entonces, es una pregunta que a cualquiera le puede chocar, ¿verdad? Pero realmente, hablándolo políticamente, eh, Dios pone a los gobernantes, sean buenos o sean malos. El problema es que a veces Dios pone gobernantes para juicio por la forma en que, en que el país está, se está manejando. Muy importante el ejemplo de Argentina. Argentina uy, terrible. aprobó el aborto, entonces creo que no se le ve un buen futuro porque están la criminalidad están legalizando. Entonces, realmente viene juicio para ellos. Y no es que yo sea un profeta, ¿verdad? Sino que es una verdad que está en la Biblia, pues la ley moral de Dios dice, no matarás en uno de sus mandamientos. Entonces, eso tiene consecuencias, no se necesita ser profeta para ello. Entonces, y así sucesivamente, podemos ver en toda América Latina cómo los gobernantes están o los políticos están guiando en un mal camino, entonces no pueden esperar la bendición de Dios en ese caso, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, y es la pregunta que tú haces, ¿verdad? Sí está Dios metido en esto, ¿verdad? Como tú bien lo dices, la Biblia es un libro político y podemos ver de qué forma los israelitas en el Antiguo Testamento eran gobernados con mucha libertad, muchísima libertad, y era para asuntos meramente específicos en donde se metía el sistema de Poder. gobierno que ellos tenían, que al final era teocrático, ¿verdad? Entonces, aparte de orar, aparte de pedirle a Dios, aparte de ir a la iglesia, arrodillarte o como tú deseas orar a Dios para que surja un cambio,
mejor oremos para que Dios nos use como instrumentos para el cambio, ¿verdad? Entonces, de esa forma es que Dios va a poder trabajar en ese sentido, ¿verdad? De poder gobernantes eh, que proclamen la verdad y que guíen al país en una forma correcta, ¿verdad? Tomando en cuenta su ley moral. Sí, no, y además algo que es importante. Y llega un momento en que tú descubres que lo que Dios quiere es contrario a lo que nos han mentido siempre. Dios quiere que tengamos gobiernos limitados en poder. Dios quiere que tengamos estados limitados en poder. Y Dios quiere que sean pueblos libres. Eh, es cierta esa frase que le escuché por ahí, no sé si la dijo Mansuetti. El cristianismo es la religión de la libertad. Y eso hay que conocerlo, pues. La gente no lee la Biblia. Bueno, no lee nada. ¿No? La gente, ¿no? Y menos la Biblia. Y hay que leer la Biblia, pero leerla en todos sus contextos, en todos sus contenidos, ¿verdad? No, siempre estamos leyendo el mismo evangelio, la misma. Eso está bien, perfecto. Pero ¿y las demás páginas? ¿Para qué están allí? ¿No es cierto? Hay que también involucrarse en esa lectura. Y por eso yo creo que sí, Dios nos pone. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener la curiosidad de ir a buscar su palabra y a escucharlo y a usar el mensaje bíblico que nos permita caminar a ello. Por eso yo, como tú has dicho, estamos en el lugar, en la vereda correcta del camino, porque aquí está el fusionismo entre el liberalismo clásico y todos sus conceptos y el cristianismo y todos sus conceptos. Es una maravilla para esto, porque no necesariamente tenemos o deben ser cristianos evangélicos o cristianos protestantes o reformadores, ¿verdad? Está Jorge Chapas en Guatemala, católico, que yo lo admiro bastante, ¿verdad? Admiro su Claro, familia, su vida personal, ¿verdad? Entonces, y así muchos amigos míos son católicos profesantes, ¿verdad? Entonces, el problema, como tú también lo dices, es que no leemos, no estudiamos, vamos a la iglesia y solo creemos lo que el pastor nos dice. oye, Víctor, se nos está acabando el tiempo, ha sido entretenido conversar contigo. Yo quiero en este par de minutos, veo ahí que tenemos, eh, conocer un poco quién es Víctor Rivera del Salvador. Bueno, mi nombre es Víctor Efraín Rivera Montano, soy del Salvador, San Salvador. Nací en una familia bastante humilde, en donde la única forma de salir adelante era estudiando, esforzándose, trabajando. Gracias al Señor, me gradué de una universidad cuna del comunismo, ¿verdad? Pero al final de cuentas fue una carrera técnica la que saqué, entonces me alejé un poquito de ello, ¿verdad? Me gradué de arquitecto en el 2011, soy jefe de la unidad de catastro de una de los departamentos de aquí del país. Ahí ya tengo, ¿qué? 3, 4 años de estar dirigiendo esa oficina estatal, ¿verdad? Entonces, soy padre de una bebecita de 4 meses, estoy casado desde hace 3 años, actualmente estoy estudiando teología en el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, Extensión El Salvador. Uno de los motivos que me impulsa a seguir en el movimiento es ver a mi hija de 4 mesecitos, que la estoy viendo ahorita, y pensar en el futuro que ella va a tener en este país, ¿verdad? Pensar en que su libertad está siendo coartada cada día que pasa, pensar en que posiblemente sus oportunidades sean más limitadas que las que yo tuve. Eso me impulsa a poder seguir avanzando en este movimiento, ¿verdad? Ver que algún día ella pudiera vivir libre, tomar sus decisiones, buenas o malas, porque al final de cuentas somos seres humanos, ¿verdad? Pero que sean sus decisiones y que no sea el gobierno que las tome por ella, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que me impulsan. Estoy muy contento de estar y de pertenecer a este movimiento que surge, ¿verdad? Que surge en este año con más fuerza aquí en el país.
Estoy muy orgulloso también de que pertenezcamos al Foro Liberal de América Latina, con la cobertura del profesor Mansuetti, sus consejos, esas charlas que tanto nos ayudan, ¿verdad? Entonces, estoy muy contento de ello y gracias también por la oportunidad, ¿verdad?, de podernos expresar. Víctor, te esperamos en el sexto foro. Bienvenido a él. Habrá muchas cosas que tendremos que hacer juntos porque la guerra es del foro contra los foros comunistas. No hay otra. Y tenemos que Muchas estar gracias, hermano. juntos, unidos, hacer la gran unidad para enfrentar estos problemas y porque tú tienes un buen motivo, que es tu niña de 4 meses, un ángel que Dios te ha mandado. Gracias, Víctor. Te esperamos en el sexto foro. Un abrazo para Muchas ti gracias, hasta Gilberto. allá. Saludos, Muy bien. gracias. Estuvimos con Víctor Rivera desde El Salvador. Nosotros regresamos en cualquier momento con otro líder o dirigente latinoamericano. Permiso.